Cordial saludo. El propósito de esta presentación es darle una rápida mirada a las características geográficas de la zona donde se desarrolló la campaña de liberación del Bajo Magdalena en 1820. Esta zona se conoce hoy como la Depresión Momposina. Es una región compleja tanto desde el punto de vista hidráulico como bajo el punto de vista tectónico. Es una zona microtectónica de placas y fallas activas sobre el tema sobre el cual volveremos más adelante. Hidráulicamente se caracteriza porque la conforman 5 cuencas lacustres, a saber la isla de Mompox, rodeada por el brazo de Loba y el brazo de Mompox del río Magdalena. La ciénaga de Zapatosa con el río Cesar cerca de la población de El Banco. La cuenca de Loba cerca de la serranía de San Lucas. La Mojana, la región comprendida entre los ríos Cauca y San Jorge y el brazo de Loba del río Magdalena. Y el complejo de ciénagas de Zárate al norte, cerca de las poblaciones de Plato y de Tenerife. El análisis lo vamos a hacer con base en el mapa que levantó Alexander von Humboldt en 1801, después de su viaje de Cartagena a Honda, dirigiéndose a Santa Fe de Bogotá. Ese mapa lo vemos en la parte alta de la pantalla. Abajo vemos el mapa actual, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Vemos la gran similitud entre los dos perfiles principales del río, el de Humboldt y el del IGAC. Si ampliamos la zona de la depresión momposina en ambos mapas, vamos a ver lo siguiente. Si miramos la configuración actual en el mapa de la derecha, vemos que la principal característica es que el cauce principal del río Magdalena va por el brazo de Loba. El río Magdalena tiene otro cauce, digamos, secundario, que es el brazo de Mompox. Sobre el brazo de Loba caen los ríos Cauca, cerca de la población de Pinillos, aquí lo estoy mostrando con el cursor, y el río San Jorge, un poco más al norte, y desemboca en el mismo brazo de Loba, cerca de la población de Magangué. Pues bien, si miramos esa zona en el mapa de Humboldt, vemos una configuración completamente diferente. El cauce principal del río Magdalena era claramente el actual brazo de Mompox. El cauce del río Cauca se orientaba francamente, claramente hacia el norte para desembocar en el río Magdalena cerca de las actuales poblaciones de Tacaloa y Pinto, aguas abajo de Magangué. Por lo tanto, el río San Jorge era afluente del río Cauca. Humboldt identifica dos pequeños caños, uno que sale del río Magdalena y él lo llama Caño de Loba, que se junta con otro pequeño brazo que sale del río Cauca, que lo llama Caño Perico o Río Perico. Se unen ambos, el Caño de Loba y el Caño Perico, cerca de donde hoy es Pinillos, o sea, de donde hoy desemboca el río Cauca. Y ambos caños ya se dirigen francamente hacia el norte, que con el mismo nombre de Río Perico, para desembocar en el río Cauca, cerca de la actual población de Magdalena. Vemos entonces que la configuración geográfica es completamente distinta. Esto nos permite afirmar que la campaña de liberación del río Magdalena inició claramente sobre el río Cauca. Esa campaña la dirigió el coronel José María Córdoba por orden de Simón Bolívar, Córdoba al mando del batallón Antioquia, y con el apoyo de Hermógenes Maza, quien ya venía trabajando en la liberación del río Magdalena en la zona media. Dos oficiales muy importantes del batallón Antioquia fueron el teniente coronel Manuel Dimas del Corral y el teniente Salvador Córdoba, hermano de José María. Las acciones militares principales de esta campaña, las recordamos, es el combate de Nechí sobre el río Cauca,
El combate de Majagual, también cerca del río Cauca. Majagual estaba sobre el caño Mojana, a unos 10 kilómetros de distancia del cauce principal del río Cauca. Y luego, con los barcos que le capturaron a los españoles, las tropas patriotas pudieron seguir río abajo por el río Cauca hasta la población de Magangué, donde ya los españoles habían abandonado la posición sin ofrecer resistencia. De allí los patriotas pasan a Mompox, que la liberan el 19 de junio de 1820. Hermógenes Maza venía bajando por el río Magdalena, hace la operación del banco y se reúne con Córdoba en Mompox. Entre los dos planean la liberación, el ataque a Tenerife, donde estaban acantonados los españoles aguas abajo del río en el río Magdalena. El combate de Tenerife lo lidera Hermógenes Maza. Córdoba, que venía por tierra, fue desviado, fue desorientado por los guías que lo traicionaron. De manera que allí termina entonces la campaña de liberación del río Magdalena. Enfatizo que entonces el río Cauca original tiene mucha influencia, mucha importancia geográficamente en este proceso. ¿Por qué cambiaron de curso estos dos ríos, el Magdalena y el Cauca? Hay tres causas, digamos, de tipo general que vamos a ver rápidamente. Uno son las causas antrópicas. Desde principios del siglo XIX empezaron a construirse espolones, diques, y ya se venían construyendo desde la época de la colonia caños artificiales, sobre todo en el caño de Loba, que fueron orientando la corriente del río Magdalena hacia el caño de Loba para que ingresara más agua en esa zona y alimentara la región de la isla de Mompox. Estos procesos se van caracterizando entonces por una segunda causa, que es la erosión de las riberas y del lecho del brazo de Loba, que le permiten al río Magdalena entrar en mayor volumen por este caño de Loba para conformar el brazo de Loba. Simultáneamente hay un proceso de sedimentación sobre el brazo de Mompox que hace que el río disminuya la cantidad de agua que mete por ese sector. Hay una tercera causa de fondo, que es la actividad tectónica de las placas que conforman la depresión momposina. La depresión momposina está cruzada por un sistema de fallas activas que podemos clasificar en fallas longitudinales, la falla Romeral y la falla Espíritu Santo a lo largo del río Cauca, y la falla Santa Marta-Bucaramanga a lo largo del río Magdalena. Y unas fallas transversales, muchas, las principales de ellas son la falla de Loba, la falla de Mojana, la falla de San Jorge. Esas fallas producen movimientos en el terreno, como se muestra en los dos esquemas de la izquierda. El extremo izquierdo de la pantalla muestra cómo la actividad de la tectónica de las placas produce un desplazamiento de bloques de la corteza terrestre hacia arriba, unos, y hacia abajo otros en la zona de contacto. Eso hace que haya hundimientos del terreno y afloramientos del terreno. Este proceso se ha dado con frecuencia en la depresión momposina. Igualmente, las fallas de acción lateral. Ya no es un desplazamiento vertical, sino que es un desplazamiento lateral de un bloque con respecto a otro, como nos lo muestra el esquema de la zona inferior de la pantalla. Estos movimientos de placas y la actividad de las fallas generan con frecuencia sismos y verdaderos terremotos. Pues bien, tenemos, gracias a los registros del sistema del Servicio Geológico colombiano, el registro de un sismo ocurrido el 6 de marzo de 1869, con epicentro en el Banco Magdalena, a una profundidad de 120 kilómetros, el foco del terremoto, y una magnitud de 6. Ya un sismo de 6 es terremoto. El sismo fue sentido en la región Caribe colombiana, así como en el centro del país y en algunas provincias de Venezuela. Fue especialmente fuerte en Achí, Bolívar y Majagual, Sucre, que originalmente eran
región del río Cauca, donde hubo efectos de licuefacción. Este es un dato muy importante. La licuefacción consiste en que los suelos se vuelven fluidos, prácticamente se vuelven un pantano fluido que se desplaza sobre la zona en el área de influencia del terremoto, ya que los reportes indican que se abrieron grandes grietas en el terreno, por las cuales brotó agua que inundó esas poblaciones. Los caminos que comunicaban a esas dos poblaciones quedaron intransitables debido a las profundas grietas. En Margarita y Barranco de Loba, ya cerca del río Magdalena, también se reportó licuefacción en menor grado. En el Banco Magdalena, Zaragoza, Antioquia y San Cristóbal, Venezuela, se abrieron grietas en el terreno. Pues bien, planteamos la hipótesis de que este sismo del 6 de marzo de 1869 pudo ser un disparador muy activo, muy definitivo en el hundimiento de la zona del brazo de Loba para facilitar la entrada del río Magdalena. Y lo mismo en el caño de Perico o caño Quitasol, como también se llama, para la desviación del río Cauca hacia su desembocadura actual. Agradezco a estas personas, Cruz María Campo y Miguel Ramírez Serafinov, de la Academia de Historia de Mompox, al señor Bernardo Ramírez, consultor geológico, al señor Julián Díaz, líder cívico de Majagual, y a don Francisco Yepes y Jairo Casas Arango, compañeros de la Academia Antioqueña de Historia y del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia. Gracias por su atención. Un feliz día.